Este es el libro que vamos a catalogar. Vamos a su lomo y encontramos su respectiva clasificación. Luego nos dirigimos a su portada, donde encontramos algunos datos como el título, su autor, la edición. Luego vamos al reverso de portada, donde encontramos el título original de la obra, las ediciones que se han publicado y por último el ISBN. Acabamos de ver el material bibliográfico que vamos a catalogar. En este caso es la obra Hamlet de William Shakespeare. Para el diligenciamiento de los formatos en MAR 21, extraemos los datos de la portada y contraportada del libro. Como primera etiqueta encontramos la 020 ISBN o número normalizado. Este es la identificación del libro. En la 082 encontramos el número de clasificación decimal Dewey. Este lo usamos generalmente para brindarle una ubicación al libro en la biblioteca. En la etiqueta 100, autor personal, es la entrada principal, allí ubicamos el autor principal de la obra. La 110 y 111, que también son entradas principales, no nos aplica para el ejemplo. La 245, que es título propiamente dicho, en el subcampo A, título propiamente dicho, ubicamos el título principal de la obra. En el subcampo B, que es resto de título, por lo general se consigna el subtítulo del libro. En el subcampo C, la mención de responsabilidad, allí ubicamos el autor o los autores de la obra. Vamos a la etiqueta 246, título paralelo, allí consignamos cuando es título en otro idioma y título en español. En este caso no nos aplica para el ejemplo. Seguimos con la etiqueta 250, mención de edición, allí consignamos el número de edición de la obra, en este caso es la 15ª. Seguimos con la etiqueta 260, publicación y distribución. Como subcampo A, lugar de publicación, la ciudad donde se publicó, subcampo B, el nombre de la editorial y subcampo C, la fecha de publicación. Continuamos con la etiqueta 300, la descripción física. Como subcampo A, la extensión, allí ubicamos el número de páginas que contiene el libro. Y subcampo de material acompañante, que en este caso no nos aplica. Continuamos con la etiqueta 490, que es mención de serie y designación de serie, en este caso no aplica. En la etiqueta 505, que es nota de contenido, ubicamos por lo general una síntesis corta de la obra. Y la etiqueta 650, término temático, allí consignamos las palabras relacionadas con el tema del libro. Y por último tenemos la etiqueta 866, que son las existencias, como su nombre lo dice, el número de libros o ejemplares que encontramos en la biblioteca. En este caso es uno nomás. De esta manera finalizamos con la catalogación de material bibliográfico. Ahora vamos con el material de recursos continuos, en este caso una revista. Aquí en la portada, como podemos ver, encontramos su título, encontramos parte del contenido de la revista y aquí en la parte inferior encontramos su editorial, el número, la fecha y su ISSN. Vamos dentro de la revista y aquí podemos también observar su editorial, La fecha Continuamos con la catalogación del material de publicaciones seriadas o recursos continuos. Como pudimos ver en el ejemplo, es una revista de carrusel que la maneja la editorial El Tiempo.
Para la extracción de datos de catalogación vamos a la portada principal y a la contraportada. Empezamos con la etiqueta 022, que es el ICSN, número normalizado. Podemos ver la diferencia entre este y el material bibliográfico, que es el ICBN. Continuamos con la etiqueta 082, que es el número de clasificación decimal. En este caso no lo tiene la revista. Continuamos en la etiqueta 100, que es el autor personal o entrada principal. Pero como es Casa Editorial del Tiempo, lo ingresamos como nombre corporativo en la etiqueta 110. Continuamos con la etiqueta 245, que es el título propiamente dicho. En el subcampo A consignamos el título principal de la revista. En el subcampo B el resto de título cuando trae un subtítulo. Y continuamos en el subcampo C con la mención de responsabilidad, en este caso es la misma casa editorial. Continuamos con la etiqueta número 260, que es publicación y distribución. En el subcampo A consignamos lugar de publicación. En el subcampo B nombre del editor o editorial. En el subcampo C fecha de publicación. Continuamos con la etiqueta 300, que es la descripción física. En el subcampo A manejamos la extensión, que es el número de páginas que trae la revista. En el subcampo C material acompañante, en casos fortuitos donde trae un CD o material instructivo. Continuamos con la etiqueta 310, que es la frecuencia actual de la publicación. En este se consigna el tiempo o la periodicidad de la revista. En el subcampo A, que es la frecuencia de la publicación. Vamos a la etiqueta 362, que es fecha de la publicación. Allí se connota el número de revista que es. En su caso, cuando es volumen también se consigna allí, o cuando es tomo también lo consignamos en esta casilla. Continuamos con la etiqueta 490, que es mención de serie. En ese caso no nos aplica para la revista que estamos manejando. Continuamos con la etiqueta 505, nota de contenido. Allí se hace una síntesis del tema principal y de algunos temas que maneja la revista. Continuamos con la etiqueta 650, que es término temático. Y finalizamos con la etiqueta 866, que son las existencias. En este caso hay una nomás en la biblioteca. De esta manera finalizamos con la catalogación de material publicaciones seriadas. Ahora vamos a hacer la catalogación analítica de un artículo de la revista National Geographic. Como podemos observar, en su portada estamos viendo el título de la revista. En su contraportada estamos viendo los artículos. El artículo que hemos escogido es el dengue en México. Vamos a la página 53, donde comienza. Aquí en la primera hoja del artículo nos dice el título del artículo, la mención de responsabilidad, luego nos devolvemos al reverso de portada, donde encontramos los datos de la revista, su ISSN, su editorial y en fin, todos los datos que necesitamos para la descripción analítica. Seguimos con la catalogación de publicaciones seriadas, en este caso analíticas. Este formato lo usamos para la catalogación de un artículo en particular de una revista. Como podemos ver en el ejemplo, el artículo Epidemia en México pertenece a la revista o publicación seriada National Geographic. En este caso extraemos los datos tanto de la portada y contraportada de la revista como el contenido del artículo designado. Comenzamos con la etiqueta 022, que es el ICSN, número normalizado. Continuamos con la etiqueta 082, número de clasificación, no lo tenemos. Continuamos con la etiqueta 100, autor personal.
que es la entrada principal, autor del artículo. Continuamos con la etiqueta 245, que es título propiamente dicho. En el subcampo A, que es el título propiamente dicho o título principal del artículo. En el subcampo B, resto de título o subtítulo del artículo. Continuamos con el subcampo C, que es la mención de responsabilidad. En este caso vemos que son 3 los autores y colaboradores del artículo. Continuamos con la etiqueta 300, que es descripción física. En el subcampo A, la extensión, allí consignamos el número de páginas donde encontramos el artículo. En el subcampo C, material acompañante, en este caso no nos aplica. Continuamos con la etiqueta 310, frecuencia actual de la publicación. En el subcampo A, frecuencia de la publicación, allí designamos si es mensual, trimestral, anual, etc. En el subcampo C, vemos la fecha de la publicación de la revista. Continuamos con la etiqueta 362, que es fecha de publicación y o designación de secuencial. Allí consignamos el volumen, el número o tomo de la revista. Continuamos con la etiqueta 490, que es mención de serie, esta no nos aplica. Continuamos con la etiqueta 505, que es nota de contenido, tampoco aplica. Continuamos con la etiqueta 650, término temático. Allí consignamos las palabras relacionadas con el tema del artículo. Continuamos con la etiqueta 773, que es el asiento del ítem fuente. Como podemos ver, esta etiqueta es particular en este formato, ya que en esta etiqueta consignamos lugar editorial, publicación de la revista en general. Vemos en el subcampo B de lugar editorial y fecha de publicación. En el subcampo G, información sobre la relación. Allí consignamos de qué número a qué número de páginas va el artículo. Y en el subcampo T, el título uniforme, que es el título principal de la revista como un todo. Y por último tenemos el 866, que son las existencias, en este caso una para la biblioteca. Y así culminamos con la catalogación de material seriado como analítica. En estos momentos estamos observando el material cartográfico. Este es un mapa de América del Norte, en donde en su parte superior encontramos el título y su editorial, y posteriormente encontramos su clasificación. Vamos hacia la parte inferior, donde encontramos su escala y el año en que se publicó. Continuamos con la catalogación del material cartográfico. Como vimos, en el material es un mapa de América del Norte. Para extraer los datos vamos al mismo cartel donde se encuentra el mapa. Empezamos con la etiqueta número 1, la 082, número de clasificación. En este caso es clasificación alfanumérica, que es el que manejan en la biblioteca. Continuamos con la etiqueta 110, nombre corporativo, que es la entrada principal, en este caso subcampo A, nombre de entidad o jurisdicción. Continuamos con la etiqueta 245, título propiamente dicho. En el subcampo A consignamos el título principal del mapa. Continuamos en el subcampo B, resto de título, y seguimos con el subcampo C, mención de responsabilidad. Continuamos con el subcampo H, medio físico. Allí consignamos la designación de material, en este caso material cartográfico. Continuamos con la etiqueta 255, datos matemáticos cartográficos. Como podemos ver, esta etiqueta es única en este tipo de material,
ya que allí menciona mención de escala, mención de proyección y mención de coordenadas. Vimos en el ejemplo que solamente nos muestra el número de escala, entonces la consignamos en el subcampo A. Continuamos con la etiqueta 260, publicación y distribución, subcampo A, lugar de publicación, subcampo B, nombre del editor y subcampo C, fecha de publicación. Continuamos con la etiqueta 300, la descripción física. En el subcampo A, en la extensión, especificamos qué tipo de material cartográfico es, ya que existen varios tipos como son los mapas, los globos terráqueos, las cartas astrales y los planos. Continuamos con el subcampo B, que es la dimensión, es la medida en centímetros del mapa. Continuamos con la etiqueta 490, que es la mención de serie, en este caso no aplica para el ejemplo. Continuamos con la etiqueta 505, nota de contenido. Allí se puede hacer un breve resumen o síntesis sobre el tema del mapa. Y continuamos con la etiqueta 650, que es término temático. Consignamos las palabras relacionadas con el mapa. Y por último, la etiqueta 866, que son las existencias de ese tipo de material en la biblioteca, en este caso es una. Y así terminamos con la catalogación del material cartográfico. En estos momentos podemos observar nuestro material gráfico. En la parte superior podemos observar el título y también podemos observar el número de clasificación alfanumérica. Luego en la parte inferior podemos observar su autor y el año de publicación. Continuamos con la catalogación del material gráfico. Como vimos, es una ilustración de una bomba de inyección. En este caso, los datos los extraemos del mismo cartel. Empezamos con la etiqueta 082, el número de clasificación. En este caso es una clasificación alfanumérica. Continuamos con la etiqueta 100, que igual que la etiqueta 110 son entradas principales. Continuamos con la etiqueta 245, que es el título propiamente dicho. En el subcampo A ubicamos el título de la ilustración, en el subcampo C los autores de la misma y en el subcampo H, que es el medio físico, allí consignamos la designación de material, en este caso es material gráfico. En la etiqueta 260 encontramos publicación y distribución. En el subcampo A, el lugar de publicación, en el subcampo B, el nombre de la editorial y en el subcampo C, la fecha de publicación. Pasamos a la etiqueta 300, es la descripción física. En este caso, en el subcampo A, que es la extensión, especificamos qué tipo de material gráfico es. En este caso, un cartel didáctico. En el subcampo C, en la dimensión, encontramos las medidas del gráfico o del cartel. En la etiqueta 490 encontramos la mención de serie y designación de serie. Esta no nos aplica para gráfico en este caso. En la etiqueta 650, que es término temático, ubicamos las palabras que tienen que ver con el tema de la ilustración. Y por último, en la etiqueta 866 ubicamos las existencias de ese gráfico en la biblioteca, en este caso es uno nomás. De esta manera terminamos con la catalogación del material gráfico. Este es el material musical. Tenemos una partitura
donde en su portada encontramos el título, la mención de responsabilidad, su edición y su lugar de publicación. Dentro de la partitura podemos observar su año de publicación y la ciudad. Continuamos con la catalogación del material musical. Como vimos en el ejemplo, es una partitura de un villancico llamado San José se fue a mercar. En este caso los datos los extraemos, puede ser de la portada de la partitura o dentro de la partitura. En la parte superior encontramos el título y algunos otros datos sobre editorial, instrumentos y tipo de música a la que se refiere el material. Empezamos con la etiqueta 20 ISBN. En algunos casos las partituras traen este tipo de número normalizado. Continuamos con la etiqueta 082, número de clasificación decimal. Continuamos con la etiqueta 100, autor personal, que es la entrada principal. 110, que es nombre corporativo, no aplica. Continuamos con la etiqueta 245, que es título propiamente dicho. En su campo A consignamos el título principal de la partitura. Continuamos con el subcampo del resto de título. Como podemos ver, nos especifica que es un villancico. Continuamos en el subcampo C con la mención de responsabilidad. En este caso vemos dos menciones de responsabilidad, ya que nos especifica la función de cada autor en el material. Continuamos con el subcampo H, que es el medio físico. Allí consignamos la designación de material, en este caso material musical. Continuamos con la etiqueta 250, que es la mención de edición. En este caso no nos aplica. Continuamos con la etiqueta 254, mención de presentación musical. En este caso tampoco nos aplica. Por lo general aquí se consigna el tipo de soporte físico en una medida más detallada. Continuamos con la etiqueta 260, publicación y distribución. En el subcampo A, lugar de publicación. En el subcampo B, nombre del editor. En el subcampo C, fecha de publicación. Continuamos con la etiqueta 300, descripción física. En el subcampo A, en la extensión, especificamos qué tipo de material musical es, en este caso una partitura. Continuamos con la etiqueta 490, que es la mención de serie, tampoco aplica. Continuamos con la etiqueta 650, término temático. Y finalizamos con la etiqueta 866, que es las existencias, en este caso una nomás. De esta manera terminamos con la catalogación del material musical. Aquí encontramos el material sonoro. Tenemos un CD. En su folleto de presentación encontramos el título y el autor. Luego vamos al reverso, donde encontramos la mención de responsabilidad y el año en que se publicó. Luego en la pasta del CD, al reverso, encontramos la duración del CD como tal. Continuamos con la catalogación del material sonoro. Vimos que es un CD de música instrumental llamado Fantasía del Caribe. En este caso, los datos los extraemos de la carátula o estuche donde se encuentra el material sonoro. Empezamos con la etiqueta 082, número de clasificación. En este caso el CD no lo trae. Continuamos con la etiqueta 100, autor personal, que es la entrada principal. Seguimos con la etiqueta 245, que es el título propiamente dicho.
En el subcampo A, título propiamente dicho, que es el título principal. Subcampo B, resto de título, allí ubicamos el subtítulo que tenga en el caso correspondiente. Y en el subcampo C, la mención de responsabilidad, el autor o los autores. En este caso tenemos dos autores del CD. Continuamos con el subcampo H, donde hacemos la designación de material, en este caso material sonoro. Continuamos con la etiqueta 250, la mención de edición. Allí consignamos qué número de edición es de el CD o el material sonoro. En este caso, como es la primera, no la consignamos en la casilla. Continuamos con la casilla 260, la publicación y distribución. En el subcampo A, lugar de publicación. En el subcampo B, nombre de la editorial. En el subcampo C, fecha de publicación. Continuamos con la etiqueta 300, es la descripción física. En el subcampo A, la extensión. Allí especificamos qué tipo de material sonoro es. Pasamos al subcampo C, el material acompañante. Allí especificamos cuando el CD viene acompañado, como bien lo dice, de otro tipo de elementos. En este caso es un folleto. Pasamos a la etiqueta 306. Allí nos especifica la duración del CD en su totalidad. Esto lo escribimos entre paréntesis y con la abreviatura min de minutos. Continuamos con la etiqueta 490, la mención de serie y designación de serie. Esta no aplica para el ejemplo. Continuamos con la etiqueta 505, que es la nota de contenido. Allí podemos hacer una síntesis de lo que trae el CD o la síntesis de la obra. En este caso, como vemos, es una obra que se hizo con la dirección de Francisco Sumequé con la Banda Sinfónica Nacional. Continuamos con la etiqueta 650, que es término temático. Allí consignamos las palabras que estén acorde con el contenido del CD. Y por último tenemos la etiqueta 866, que es las existencias, en este caso uno nomás. Y así terminamos con la catalogación del material sonoro. Seguimos con el material audiovisual. En estos momentos tenemos un cassette en formato VH, donde podemos encontrar en su pasta el título, el editorial, el autor, y al reverso encontramos lo que se incluye en este video. Parte de su contenido, también encontramos la duración, la producción y el director. Seguimos con la catalogación del material audiovisual. Como pudimos ver, es un videocassette para formato VHS que contiene la vida y obra de Beethoven. Para extraer los datos que necesitamos, vamos a la carátula o el estuche donde se encuentra la película. Empezamos con la etiqueta 082, número de clasificación. No lo contiene. Pasamos a la etiqueta 100, que es autor personal, o la etiqueta 110, nombre corporativo, que es la entrada principal. Continuamos con la etiqueta 245, que es el título propiamente dicho. Subcampo A, título principal. Subcampo B, resto de título o subtítulo. Subcampo C, mención de responsabilidad. Allí consignamos el autor o los autores o los colaboradores de la película. Continuamos con el subcampo H, que es el medio físico. Allí se hace la designación de material. Continuamos con la etiqueta 260, la publicación y distribución. Encontramos el subcampo A, lugar de publicación. El subcampo B, nombre del editor o editorial.
En el subcampo C encontramos la fecha de publicación. Pasamos a la etiqueta 300, descripción física. En el subcampo A, que es la extensión, allí especificamos qué tipo de material audiovisual es, en este caso un video cassette para VHS. Pasamos a la etiqueta 306, que es la duración de la película en minutos, y lo escribimos entre paréntesis. Continuamos con la etiqueta 490, que es la mención de serie, no nos aplica para el ejemplo. Continuamos con la etiqueta 505, que es la nota de contenido. Allí se hace una breve síntesis de lo que contiene o de lo que trata la película o el material audiovisual que estemos manejando. Continuamos con la etiqueta 306.50, que es el término temático. Allí consignamos las palabras que están relacionadas con el tema principal de la película. Y finalizamos con la etiqueta 866, que son las existencias de ese material audiovisual en la biblioteca. De esta manera finalizamos con la catalogación del material audiovisual. Continuamos con la catalogación de recursos electrónicos. Como su palabra lo indica, llamamos electrónicos a los datos, documentos y programas que se procesan digitalmente con una interconexión. Vimos el ejemplo, es un manual digital de la Smart 21. Para la extracción de documentos que necesitamos, por lo general vamos a las bases de datos o las matrices de donde sacamos el documento. Debemos tener en cuenta también las URLs o las direcciones y o enlaces en la red. Empezamos con la etiqueta 020, que es el ISBN. Generalmente este campo lo llenamos cuando son libros electrónicos. Continuamos con la etiqueta 100, que es autor principal, la entrada principal, que es el nombre personal, subcampo A. Continuamos con la etiqueta 110, que es autor corporativo. En este caso nos aplica que es la Biblioteca del Congreso. Continuamos con la etiqueta 245, que es el título propiamente dicho. En el subcampo A asignamos el título principal del documento electrónico. Continuamos con el subcampo B, resto de título, no nos aplica. Continuamos con el subcampo C, que es la mención de responsabilidad. Allí consignamos el autor del documento electrónico. Y continuamos con el subcampo H, que es la designación de material, en este caso material electrónico. Continuamos con la etiqueta 256, que es características de archivo de computadora. Esta etiqueta es principal en este formato, ya que en ella consignamos la dirección URL del documento que estamos catalogando. Continuamos con la etiqueta 260, que es publicación y distribución. En el subcampo A, lugar de publicación. En el subcampo B, nombre del editor. En el subcampo B, fecha de publicación. Continuamos con la etiqueta 300, que es descripción física. En el subcampo A, la extensión. Continuamos con el subcampo C, que es material acompañante. Por lo general estos recursos electrónicos vienen con material monográfico. En este caso no aplica. Continuamos con la etiqueta 650, que es término temático. Allí consignamos las palabras relacionadas con el documento que estamos catalogando. Y por último terminamos con la 866, que son las existencias, pero en este caso no nos aplica. Y así terminamos con la catalogación de recursos electrónicos.